para mí personalmente, después de varios años, poder contribuir con un poquito de la experiencia que he adquirido con todos mis compañeros, ¿no? Bueno, ya entrando para el curso al cual se me ha invitado, vamos a hablar sobre lo que es la inocuidad en el consumo de carnes y productos cárnicos en restaurantes y servicios afines. Eh, Importante recalcar que la base, hablando de temas de inocuidad de alimentos, tenemos el decreto legislativo la 1062 del 2008. Ese decreto legislativo nos da una ley de la inocuidad de los alimentos, ¿no? La finalidad que tiene este decreto legislativo es establecer un régimen jurídico con el único propósito de proteger la vida y la salud de las personas, ¿no? Así también lo que ellos manifiestan es garantizar la inocuidad de los alimentos destinados para el consumo humano, ¿no? Todo esto siempre a fin de proteger la vida y la salud de las personas, pero con un enfoque preventivo e integral, ¿sí? El decreto legislativo, la 1062, está basado en en lo que nos indica el Códex Alimentarios, que como sabemos, para todos los alimentarios, el Códex Alimentarios es nuestra Biblia, ¿correcto? Entonces, bueno, a nivel internacional, aquí tenemos todos los lineamientos, procedimientos, inclusive las cuales no podamos tener ya implementado a nivel nacional aquí en Perú, podemos obtenerlo del Códex Alimentario. Muy bien. En ese decreto legislativo tenemos diferentes principios, ¿no? Por ejemplo, uno de los más importantes es el principio de alimentación saludable y segura. En este principio, las autoridades, los consumidores y todos los agentes económicos que estamos involucrados en toda la cadena alimentaria, tenemos el deber de actuar siempre respetando y promoviendo el derecho a la alimentación saludable, ¿sí? Eso también siempre en concordancia con el Códex Alimentario, ¿no? Bueno, aquí tenemos unos 10 principios. Y, por ejemplo, otro importante es que el último principio es de que tiene un enfoque preventivo. Eso quiere decir que nosotros, mediante la aplicación de diferentes sistemas de aseguramiento de calidad, vamos a prevenir, ¿no? Y vamos a garantizar la inocuidad de los alimentos. Ah, pero antes, estamos hablando de inocuidad y hay muchas personas que a veces desconocen ese término, ¿no? En términos generales y resumidos, inocuidad es la garantía de que un alimento no nos va a causar daño, ¿sí? O sea, yo voy a consumir un alimento y si me dicen que ese alimento es inocuo, yo tengo la garantía por completo de que ese alimento a la hora de ingerir, a la hora de consumir, no me va a causar daño, ¿sí? Y es lo que todos esperamos, ¿correcto? Muy bien, ese es el decreto legislativo, esta es la ley de la inocuidad, ¿sí? Así también tenemos el decreto supremo, que es la 034 del 2008, en la cual nos dan los reglamentos de la ley de la inocuidad, ¿no? Por ejemplo, en esos reglamentos nos establecen las normas y procedimientos que van a aplicar para el cumplimiento de esta ley. Entre ellos nos menciona, ¿no? Que todos tenemos derecho a consumir alimentos inocuos, ¿sí? Entonces, con esta ley y con ese derecho que todos tenemos, nosotros como consumidores podemos denunciar a cualquier persona que intente, ¿no? O que quiera dañar nuestra salud mediante el consumo, mediante el expendio de alimentos, ¿sí? Entonces ya tenemos una garantía y tenemos leyes que nos amparen y nos protegen, ¿sí? Muy bien. Entonces, adicional a eso, también quiero recalcar sobre el reglamento de inocuidad agroalimentaria. Esto lo tenemos en el decreto supremo, la 004, ¿no? Miren, el decreto legislativo, la 1062, tenemos desde el 2008, ¿no? Eso aproximadamente fue en junio que se lanzó del 2008. Su reglamento sale en diciembre del mismo año, ¿sí? Y ya después de 3 años, en 2011, recién sale un reglamento de inocuidad agroalimentaria, ¿sí? En este reglamento agroalimentario se refiere a, a alimentos agropecuarios, ¿no? O sea, en otras palabras, ahí tenemos alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal.
¿sí? Aquí pueden ingresar los alimentos agropecuarios, los piensos, ¿no? Que como sabemos, los piensos son los alimentos para animales, ¿sí? Y ellos, en este caso, tenemos como responsable de la sanidad agraria a SENASA. SENASA es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria y ellos son los responsables, ¿no? De hacer un seguimiento y de verificar que se cumpla ese reglamento de inocuidad, ¿ya? Entonces, ellos en conjunto con el gobierno regional, todas las direcciones del gobierno regional, el gobierno local que vienen a ser las municipalidades y los usuarios, tenemos que cumplir ese reglamento de inocuidad agroalimentaria. Básicamente, en este decreto, la 004, nos habla sobre los elementos que tienen que cumplir, ¿no? Por ejemplo, ellos son los responsables de presentar una legislación agroalimentaria, ¿no? De darnos reglamentos, ¿sí? De hacer una gestión de inocuidad. Ellos tienen que ir verificando, hacer una vigilancia sanitaria, ¿ya? Y inclusive brindan servicios de laboratorio. Todo esto en conjunto, siempre para trabajar y promover y garantizar la inocuidad agroalimentaria. ¿Ve? Es un trabajo en conjunto que se realiza, ¿no? Muy bien. Y bueno, esto básicamente SENASA entra en lo que es agroalimentaria, ¿ya? A ver, continuemos entonces. Y como hablábamos de restaurantes, es importante y es necesario hablar sobre la 822, ¿no? Esta resolución sectorial de la 822 nos habla sobre los lineamientos que tiene que cumplir el restaurante, ¿no? Todo restaurante o servicios afines. Tenemos es que ellos van a cumplir siempre eh, diferentes condiciones generales, entre ellas, por ejemplo, tenemos la ubicación, ¿no? En la ubicación tenemos que definir en dónde se va a colocar este alimento. Por ejemplo, eso no puede estar cerca de un botadero, ¿no? Donde haya basura, donde haya un posibles contaminantes como podría ser mataderos, eh, cualquier forma de contaminación que pueda ingresar, así sea dentro de mi establecimiento, ¿ya? Entonces, es muy importante, ¿no? Aquí tenemos que tener mucho cuidado en eso. También nos habla sobre los ambientes, cómo es la forma idónea de la infraestructura para nosotros garantizar la inocuidad. Por ejemplo, ¿no? Los restaurantes tienen que cumplir con los criterios de paredes de fácil limpieza, ¿no? Paredes, pisos, techos de fácil limpieza. En este caso, las mesas, los utensilios, tienen que ser acorde, ¿no? Con un tipo de material Sí, idóneo eso para ya que esto nos salgo. facilite la limpieza. Uy, tenemos alguien, por favor, creo que tiene prendido el micro, a ver si nos ayudan, por favor. Así ambientes garantiza, porque es una forma también de contaminación, es importante aquí hablar sobre el abastecimiento de agua. Bien, aquí tenemos un tanque, un reservorio de agua. Muchos establecimientos actualmente, porque no tenemos eh, abastecimiento continuo de agua todo el día, ¿no? En algunos distritos, contamos con estos reservorios, ¿no? Sin embargo, tenemos una normativa en la cual nos exige la limpieza y desinfección de estos tanques. O sea, si yo soy un establecimiento que ejerce una actividad económica, yo estoy obligada a hacer la limpieza y desinfección con una frecuencia semestral, obligatorio. Y ojo, esta limpieza y desinfección no la puedo hacer yo mismo, lo tengo que hacer con una empresa, ¿no? De saneamiento ambiental. Las conocidas empresas fumigadoras, ellas son las responsables, ¿no? Y para eso también tenemos que tener en claro que estas empresas tienen que estar autorizadas por DIRESA, ¿sí? Porque ellos manejan productos de desinfección y tienen que cumplir. Se trata de contratar a cualquier persona y bueno, hazle la limpieza y bueno, si queda bien está bien y si no, no importa. No, no es así. Es importante garantizar el abastecimiento de agua limpia, ¿no? Y por ende nos exige la norma realizar esa limpieza y esa desinfección continua, ¿sí? Para eso también nosotros
ya como alimentarios conocemos, ¿no? Este kit de cloro en el cual podemos ir viendo también que nuestra calidad de agua que vamos a utilizar para la elaboración de alimentos tenga la cantidad de cloro adecuada, ¿no? Y de esa forma minimizar la cantidad de carga microbiana que podría venir desde nuestra empresa que nos abastece el agua, ¿ya? Muy bien. En cuarto lugar tenemos las disposiciones de aguas residuales, ¿no? Y residuos sólidos. Miren, por lo general en restaurantes y mucho más aún en pollerías, tenemos el problema de que esas aguas residuales, la sanguaza, ¿no? Que es sangre con grasa, y, y todos los aceites los suelen botar en los sumideros, ¿no? De frente, lo pasan por el sumidero. Y a veces no vemos el tema de contaminación también. Entonces, en ese sentido, se debe contar con estos equipos que nos ayudan a retener la grasa, ¿sí? Miren, antes esto se colocaba antes de la construcción, ¿no? O sea, debajo del piso. Ahora, bueno, a veces, en muchos casos, muchos restaurantes lo que hacen es alquilan un local que no era destinado para ser restaurante y lo adaptan. Entonces, esto también lo podemos adaptar en nuestros lavaderos, ¿no? Miren, aquí en esta foto podemos ver cómo este equipo ya está acondicionado y de esta manera también ejercemos la limpieza continua que debería realizarse. Tema de eliminación de aceites, ¿no? Esos aceites quemados, lo correcto es contar con un contenedor para la eliminación del mismo, por ejemplo. ¿Ya? Y por último, no, penúltimo, tenemos el tema de servicios higiénicos y vestuarios, ¿no? Un error que se ve a menudo en las inspecciones que realizamos es encontrar los servicios higiénicos al lado o inclusive dentro de la cocina del restaurante. Eso es un error increíble, terrible, ¿no? El peor de todos, ¿no? Ustedes saben la gran carga microbiana y contaminación que se encuentra dentro del ambiente de los servicios higiénicos. Imagínense si este se encuentra dentro de la cocina. Los olores, ¿no? Que están en el ambiente se van trasladando a la superficie de nuestros alimentos y de esa manera estamos contaminando. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado también, ¿ya? También el tema de vestuarios, ¿no? Como les decía, muchos restaurantes lo que han hecho es acondicionar espacios que no eran antes, pues al trabajador le dicen, cámbiate en los servicios higiénicos, ¿no? Recuerdan que nosotros, cuando manipulamos alimentos, tenemos que contar con indumentaria adecuada, ¿no? Limpia y exclusivo para la manipulación de alimentos. Entonces, de nada sirve que yo les dé un uniforme a los trabajadores si ellos van a ir a cambiarse a los servicios higiénicos, ¿no? Es totalmente inadecuado. Entonces, también hay que tener bastante cuidado ahí. Y por último, tenemos lo que es el lavado de manos. Aquí en el lavado de manos nos indica que todas las cocinas deberían de tener un lavadero de uso exclusivo para el lavado de manos de los trabajadores. O sea, de por sí ya se cuenta con un lavadero para los utensilios o, insumos o alimentos que se va a preparar, ¿correcto? Pero adicional, la norma nos exige contar con un lavadero de manos, ¿sí? Porque a veces cuando vemos que alguien está lavando alguna verdura o está lavando los servicios y si mis manos están sucias, ¿qué hago? Bueno, ya, pues me espero, ¿no? Y se olvidaron de lavarse las manos. Entonces, es indispensable contar con un lavadero de manos, ¿ya? Miren, todas estas son las condiciones que nos exige la norma para garantizar la inocuidad de los alimentos. Es una base, ¿no? Estas son condiciones generales que nos pide la 822. A ver, a continuación, vamos a ver un poquito, antes de entrar a las condiciones específicas, vamos a ver sobre eh, en qué casos o cómo es la forma de peligros que existe para bloquear el tema de inocuidad de mis alimentos, ¿sí? En términos generales y resumidos, vamos a ver que nosotros tenemos tres tipos de peligros. En primer lugar, tenemos el peligro biológico, ¿no? Ahí tenemos las bacterias, los virus, los parásitos. Miren en las fotos, por favor, en la cuchara que estoy mostrando, en qué condiciones se encuentra ese fideo, ¿no? Imagínense, pero por ahí que soplamos, la mosquita se fue
y nadie se dio cuenta que la mosca ya tocó mis fideos. Y esa cuchara va directo a la boca, totalmente contaminada. Ustedes ya saben cuánta cantidad de carga microbiana eh, tiene esta mosca, dejando esas bacterias en nuestros alimentos. Entonces, es por eso el tema de contar tal vez con insectocultores, barreras físicas para evitar que estas moscas puedan ingresar, ¿no? Por eso les decía al inicio, el tema de la ubicación de nuestro establecimiento es importante, porque si yo estoy al lado de un botadero y tengo la puerta abierta, las ventanas abiertas, sin protector, sin una malla, por ejemplo, en las ventanas, estas moscas obviamente van a ingresar donde hay alimentos y de esa manera se da el tema de contaminación, ¿no? Así también tenemos diferentes parásitos, ¿sí? Por ejemplo, ahí hay una imagen de una tenia, ¿no? ¿Dónde se albergan las tenias? ¿Mm? Esa por lo general eh, em, es mediante una hipnótica, ¿no? Estas lo que hacen es provocar unas larvas, ¿no? Conocida como la cisticercosis, que es un parásito, ¿no? De la tenia solinium. Y esta tenia lo que hace es, por lo general se hospeda en el cerdo, ¿no? Y nosotros cuando consumimos esta carne de cerdo, mediante unas larvas, inclusive podrían llegar a, a causarnos una enfermedad muy fuerte, ¿no? Que son unos trastornos neurológicos. Inclusive, estas pueden llevar a la muerte, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un tema bastante largo, no vamos a profundizar en este momento porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, esta más o menos es la idea, ¿no? Aparte de un peligro biológico, tenemos los peligros químicos. Aquí sí es los más comunes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los detergentes, los desinfectantes. Miren, desinfectantes, ese es un error que se comete, ¿no? Actualmente, justo en ese tema de pandemia que estamos pasando a nivel mundial, el uso de desinfectantes se ha enfatizado, ¿no? En las casas, en los establecimientos comerciales. ¿Y qué es lo que se suele hacer? A veces se utilizan grandes cantidades de desinfectantes, por ejemplo, la lejía. Yo estuve realizando capacitaciones y cuando les hacía la pregunta de cuánto es la cantidad que utilizan de la lejía, muchos me hablan de cucharitas, me hablan de tapitas o de gotitas, ¿no? Bueno, hasta las gotas podrían ser, pero tapitas, cucharitas, recuerden que nosotros no estamos en Europa sí está estandarizado los tamaños, ¿no? Aquí no, aquí hay cucharitas de todos los tamaños, ¿no? La cucharita, me decía un señor, la cucharetita, la cucharita mediana, la cucharita más grande, la cucharita un poquito más grande, totalmente inadecuado para basarnos en medir mediante tapitas o cucharitas, ¿no? Entonces debemos de tener bastante cuidado, ¿ya? Para eso hay un procedimiento de cómo preparar y contar con estos desinfectantes, ¿no? La cantidad adecuada, hay una fórmula. Para eso tenemos que saber, por ejemplo, la concentración de lejía. A ver si lo vemos más adelante. Muy bien. También tenemos los plaguicidas, las histaminas, ¿no? Que podrían ser un peligro químico para nuestra salud. Si yo consumo estos productos químicos, va a ser nocivo para mi salud. Entonces ya no sería un alimento inocuo, ¿no? Y por último tenemos los peligros físicos. A ver, un momentito, voy a conectar el laptop que ahorita se bajó la batería. Ok, ya, disculpen. Ya, les decía, en peligros físicos tenemos contaminantes mediante piedras y metales, ¿no? Los plásticos, las astillas, los vidrios. Pueden ver esa hamburguesa, ese sándwich de clavitos, ¿no? Suele darse, ¿ah? A veces uno dice, pero ¿cómo va a llegar un clavo ahí? Hay ocasiones en las cuales se ha encontrado inclusive gilets, ¿no? Eh, pedazos de brillantes, anillos. La pregunta es, ¿cómo llegan estos objetos a nuestros alimentos? Y esto es transportado obviamente ¿por quién?
por el manipulador, ¿no? Y es por eso que los manipuladores tienen que cumplir ciertas condiciones también de vestimenta, de accesorios, ¿no? En este caso, los manipuladores de alimentos no podemos usar ningún tipo de accesorio, ¿no? El tema hasta de anillos, todo eso tiene que estar guardadito a la hora que yo voy a manipular alimentos, ¿ya? Muy bien. Segundo concepto importante, contaminación cruzada. Esta es la base, esto es uno de los motivos más comunes por los que se da y no se garantiza la inocuidad de los alimentos, ¿no? Miren, la contaminación cruzada habla del traslado de carga microbiana de una superficie sucia a una superficie limpia. Superficie o alimentos. Miren, por ejemplo, aquí tenemos la clásica, ¿no? La tabla de picar. La pregunta del millón, ¿cuántas tablas de picar tienen en su cocina? Obviamente en restaurantes debemos tener siquiera 4 tablas. O ya, en el peor de los casos, siquiera 2, ¿no? Pero la realidad no es así. Hemos encontrado que solo cuenta con una tabla. Y si solo cuenta con una tabla, miren lo que pasa. Yo agarro mi carne, ¿no? Esa carne está cruda. Si está cruda, ¿qué quiere decir? Que tiene, a ver, bueno, no pueden participar ahora, pero tienen agentes microbianos, ¿no? Por ejemplo, en alimentos, en carnes crudas, ¿qué podríamos tener? Aerobios mesófilos, el E. coli, el Staphylococcus aureus, la salmonela, ¿no? Es bastante común. eh, entonces, si esta carne cruda está contaminada y yo utilizo esta tabla para cortar esta carne, por lo general, ¿qué suelen hacer? Esa tabla no la lavan, no la desinfectan. En el mejor de los casos lo enjuagan, pero con ese enjuague no es suficiente. Por ende, esa carga microbiana, esos agentes microbianos van a quedarse en la superficie de esa tabla. Y si esa misma tabla utilizo para realizar el corte de mis verduras, ¿no? Para mi ensalada, que es de consumo inmediato, ya estoy trasladando ese agente microbiano de la carne cruda a mi ensalada. Y esa ensalada, después de picarla, ¿la vuelvo a lavar, a desinfectar? Por supuesto que no. Por ende, estos alimentos ya los voy a ingerir contaminados, ¿no? Esa es la forma como se da la contaminación cruzada. Común. Todos los que hacemos capacitaciones siempre utilizamos este gráfico. Es bastante didáctico. De igual manera, ¿no? Miren, tenemos el pollito, está contaminado, tiene bacterias patógenas, ¿no? Yo manipulo. Y en ese caso me dirán, pero yo no corto la tabla. Ah, miren lo que pasa acá. Este manipulador con las manos limpias manipula esta carne con bacterias patógenas. ¿Y dónde se quedan esas bacterias? En las manos. Y luego, sin lavarme las manos, voy a manipular mis verduras para la ensalada de consumo inmediato o mi queso, ¿no? Eso también es de consumo inmediato. Es más, yo con esto preparo mi sándwich. Miren, agarro mi pancito bien limpio, ¿no? Que estaba embolsado, totalmente inocuo, mi tomate que estaba totalmente limpio y desinfectado, mi queso totalmente inocuo, hago mi sándwich y ya he trasladado con mis manos las bacterias patógenas a este sándwich. Y de esta manera tengo un alimento contaminado. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Hay diferentes formas de realizar esta contaminación cruzada. ¿Sí? Eso es lo básico que debemos de tener en cuenta a la hora de manipular alimentos. Muy bien. Pasemos entonces ahora sí a las condiciones específicas de la 822, ¿no? En esta 822, que es la norma técnica sanitaria, la 142, ¿no? Y nos habla sobre la implementación de un plan de higiene y saneamiento, ¿no? Ustedes ya saben qué son las PHS y las buenas prácticas de manipulación, las BPM, ¿no? Muy bien. Em, en resumen, esta norma nos habla que si nosotros implementamos estos dos manuales, ¿no? Dentro de nuestro establecimiento, nosotros podemos pedir una certificación, que es la PGH, Principios Generales de Higiene. ¿A quién? A la municipalidad. Las municipalidades son los entes, los gobiernos locales responsables de entregar esta certificación a los restaurantes. ¿Cuándo?
siempre y cuando ellos tengan implementado su plan de higiene y saneamiento y sus buenas prácticas de manipulación. Muy bien, entonces vamos a ir viendo estas dos partes por separado, ¿ya? Porque cada una de ellas tiene diferentes criterios. Muy bien, a ver, aquí tenemos las PHS, ¿no? Básicamente vamos a ver tres partes. Aquí nos habla sobre lo que es la limpieza y desinfección, ¿sí? En lo que es de limpieza, bueno, ustedes tienen que hacer un programa de limpieza, ¿no? Cada cuánto, las frecuencias, cómo, cuándo, dónde, quién va a realizar y con qué va a realizar la limpieza de cada superficie, de cada ambiente, ¿no? Si en mi restaurante yo tengo una cocina, tengo el salón de atención a los clientes, tengo los servicios higiénicos, ¿no? Miren, hasta ahí nada más tengo tres. Aparte, ¿qué debería de tener? El vestuario de los trabajadores, ¿no? Tal vez el ingreso, tengo áreas externas. ¿Todas esas áreas voy a limpiar de la misma manera? No, ¿verdad? Entonces todo eso tengo que redactarlo en este plan de higiene y saneamiento, ¿ya? En la desinfección, de igual manera, lo que les hablaba, ¿no? La lejía. Para empezar, la lejía que uso, ¿qué concentración hay? Por ejemplo, aquí en Perú tenemos concentraciones desde 2,5% de hipoclorito de sodio hasta 7,5. Bueno, con mi experiencia es lo más fuerte que he encontrado aquí en Perú. En otros países llegan inclusive hasta 15, 20%, ¿no? Pero bueno, no es el caso. Entonces, de la concentración de la marca X que compremos, tengo que ver la concentración de hipoclorito de sodio y esa concentración recién rebajarlo al porcentaje adecuado. Por ejemplo, nosotros para desinfección de frutas de cáscara gruesa, frutas y verduras de cáscara gruesa, utilizábamos la concentración de 50 partes por millón, ¿no? Las ppm. Para superficies en general, 100 partes por millón. Para superficies más sucias, 200 partes por millón. ¿Cuáles son las superficies más sucias? Las superficies de alto tránsito, ¿no? Tenemos los servicios higiénicos, ¿no? Los lavaderos. ¿Dónde colocamos esa solución de 200 partes por millón? En los pediluvios para desinfectarnos los pies antes de entrar a la cocina, por ejemplo, ¿no? ¿Ve? Antes utilizábamos estas tres concentraciones. Señores, ahora que estamos en pandemia, ¿a cuánto es la concentración que utilizamos? A 1000 partes por millón. ¿Ve? Entonces son 5 veces más ahora con la pandemia. Pero claro, si mañana todos nos vacunamos y desaparece la pandemia, anulamos este 1000 partes por millón y regresamos a 200 partes por millón, o sea, como antes. ¿Ya? Bueno, son cantidades que deberíamos ya de tener claro, ¿no? Eso es por temas de lejía, del hipoclorito de sodio. Otro desinfectante que utilizamos dentro de los restaurantes es el alcohol, ¿no? Por ejemplo, si voy a utilizar en mis manos, alcohol de 70 grados. Si voy a desinfectar superficies, alcohol de 96 grados, ¿no? Y por último, el producto que se está haciendo bastante comercial en este momento, justo con la pandemia, y un poquito más accesible, ¿no? Ahora ya lo encontramos más a menudo, antes no era tan comercial, ahora tenemos el amonio cuaternario, ¿no? El amonio cuaternario es un desinfectante que es de uso exclusivo para superficies inertes, o sea, eso no puede ir a mis manos, únicamente para superficies inertes, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de este amonio cuaternario a diferencia de la lejía? Que este amonio cuaternario no necesita enjuagarse, ¿no? Por ejemplo. Bueno, este es un tema bastante amplio. Les he tratado de hacerles un poquito de resumen para que sea más comprensible el tema de garantizar la inocuidad, ¿no? Bueno, dentro de las PHS tenemos lo que es prevención de control de vectores, ¿no? Qué lindo ratoncito, ¿no? Lindo, pero el más peligroso, ¿no? Altamente contaminante. Es tan peligroso al igual que las palomas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que prevenir. ¿Cómo prevenimos? Hay que darle las condiciones adecuadas a nuestro establecimiento. Yo no quiero que entre este roedor, ¿qué tengo que hacer? Tapar todos los agujeros, no darle condiciones ni de caza ni de alimentación accesible a ellos para que ellos puedan ingresar, ¿cierto? Ellos son animales, obviamente ellos buscan comer,
Ellos no van a pedir permiso, ¿puedo entrar acá? No, eso está limpio, entonces no ingreso. No, ellos lo que van a ver es condiciones, agujeros, acumulación de cartones, falta de limpieza, ¿no? Entonces, todo eso, cuando ustedes les den las condiciones adecuadas, ellos van a venir a su establecimiento, ¿sí? Entonces, depende de ustedes si le abren los brazos o se mantienen herméticos en su restaurante para que no ingresen estas plagas, ¿no? Muy bien. Ya hablamos de las PHC, ahora vamos a la segunda parte que son las BPM, ¿no? Buenas prácticas de manipulación. Miren la imagen, por favor, aquí. Tenemos aquí con BPM, qué bonito, ¿no? Bien limpiecito, nuestro manipulador, sus uñas cortaditas, afeitadito. Y tenemos la leche, el queso, la mantequilla en buenas condiciones, ¿no? Calidad. Sin embargo, si las BPM, todo está malogrado, descompuesto, con malos olores, con un aspecto inadecuado, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver lo que es cinco partes, que es recepción de materia prima, vamos a ver el almacenamiento, la elaboración previa, una elaboración intermedia y una elaboración final, ¿sí? Vamos a ver a detalle cada uno de ellos. Por ejemplo, a ver, tenemos lo que es, en lo que es recepción de materia prima, tenemos que garantizar nosotros eh, que cumplan con las características relacionadas a la calidad sanitaria, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué características debería cumplir la carne que yo voy a comprar? Deberá estar con olores desagradables, visualmente verdosa, amarillenta, ¿no? Con signos de que me podría indicar que ya está en descomposición. Obviamente que no. Entonces, todo eso tenemos que evaluar antes de comprarlos, ¿no? Y antes de que estos alimentos ingresen a mi establecimiento, ¿sí? Por ende, yo tengo que evaluar también a mis proveedores. ¿A quién le reclamo que esa carne vino malograda y tal vez no me percaté a la hora que compré? ¿Mm? Bien, entonces tengo que llevar inclusive un registro de quiénes son mis proveedores, ¿no? ¿Quién me está garantizando? Este proveedor, por ejemplo, me ha fallado 3 veces al mes, ya esto ya mucho, ¿no? Entonces puedo ir cambiando ya de proveedores, pero para eso necesito registro, para ir acordándome, si no voy a decir, creo que el mes pasado me falló o fue este mes. No, entonces todos esos controles hay que tener por escrito, ¿ya? También nos habla sobre los empaques, ¿no? Las envolturas. Estas nos deben de garantizar la inocuidad de los alimentos que los contienen, ¿sí? Por ejemplo, hay alimentos que vienen ya empacados, ¿no? Estas tienen que estar autorizados ¿por quién? Por SENASA. Esa autorización, por ejemplo, que da SENASA cuando cumplen con todas las condiciones que nos pide la 004, las normas que les hablaba hace un momento, si cumple con todo eso, les entregan una autorización que tiene una validez de 5 años, por ejemplo, ¿ya? Entonces todo eso hay que tener en claro, ¿no? Y de esa manera, obviamente, yo voy a hacer la trazabilidad. ¿Qué pasaría si existe un error en la producción de esas carnes, ¿no? En la cual está contaminada por algún motivo y nos dicen, ¿saben qué? El lote, el RX 123 tiene que ser decomisado. Así que por ende ese lote no debe ser consumido. Si ustedes tienen la información en el empaque, van a poder ubicarlo fácilmente, ¿cierto? Pero si te venden a granel, ¿m? Si no sabes ni quién es el proveedor, en qué canal fue beneficiado este animal, no hay forma de hacer la rastreabilidad, ¿ya? Muy bien. Así también nos habla en lo que es la recepción, siempre mantener las condiciones de la cadena de frío, ¿no? O sea, en el expendio hay que garantizar si el producto requiere refrigeración o congelación. Y para eso también hay que tener las condiciones adecuadas. Miren, por favor, este congelador, es la tapa de un congelador, ¿no? ¿En qué condiciones estará? ¿Servirá de algo que mi carne sea de calidad, que esté en buenas condiciones? Si mi contenedor está en esas condiciones, miren, es más, probablemente esto sea hasta la listeria. ¿Ah? Entonces, esto es bastante perjudicial, ¿no? Para la salud. Esto podría matar inclusive a propiciar abortos.
Entonces es bastante peligroso y todo por falta de higiene. Miren este otro contenedor que encontramos, otro congelador, ¿no? ¿Ven esos puntitos? Pues no se visualiza mucho. Esos puntitos son cucarachas, señores. ¿Ah? Entonces, mucho cuidado, no porque está en congelación, ya no importa, ya no lo limpio, no, hay que mantener una constancia de limpieza, ¿ya? Es muy importante. Muy bien, a ver, seguimos. Les hablaba sobre los camales, ¿no? Los mataderos. Entonces, por ende, nosotros tenemos que conocer, por ejemplo, aquí en Junín, cuántos mataderos autorizados eh, tienen su autorización sanitaria. ¿Mm? En este caso nosotros tenemos un aproximado de 15 mataderos que están autorizados, ¿ah? Y bueno, tal vez no es lo óptimo como debería ser, pero por lo menos pues ya se ha avanzado en algo, ¿no? Entonces es importante contar con ellos, ¿por qué? Porque ellos tienen las condiciones adecuadas, ¿no? De infraestructura, de manipulación, de garantizar que en todo este flujo de este beneficio de animales no va a haber contaminación. ¿Qué pasa en ciertos lugares no autorizados, cuando lo hacen al campo, por ejemplo, cuando están matando a los animales, ¿no? Están degollando al animal y está un perrito ahí, ¿no? Un perrito de la calle, que obviamente está ya parasitado y está lamiendo ahí la sangre, si dejan la cabeza a un lado, y ya de esa manera se forma todo el ciclo de contaminación de, en este caso, de la carne, ¿no? Entonces, por favor, hay que informarnos, hay que averiguar, esta información está colgada en internet, es accesible para todos, hay que saber cuál es el, el matadero autorizado de la región, ¿ya? O de nuestra ciudad. Muy bien. En segundo lugar, vamos a hablar sobre una buena manada en buenas condiciones. No tengo que almacenar los envases, ¿no? Si bien vienen en envases originales, tengo que mantenerlos ahí. Si por algún motivo yo voy a fraccionar mi producto original, ¿sí? Tengo que viene congelada y tiene cierta carga microbiana, yo la descongelo. Al descongelar esa carga microbiana, cuando entra, miren, a ver, está congelada, ¿no? Suponiendo que aquí tiene 10 ejemplos, ¿no? Para un ejemplo nada más. 10 microbios, está congelada. Cuando yo la descongelo, estos cada 10 minutos se duplican. O sea, si tenía 10, acá voy a tener 20. Si le dejo más tiempo, 1 hora, 2 horas, voy a tener mucho más. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que estoy propiciando con ese descongelamiento y volver a congelar es que esa carga microbiana, si aquí tenían 10, luego lo descongelé, tienen 20 o hasta 40, ¿no? Digamos, lo he dejado 20 minutos. Esos 40 lo vuelvo a congelar, esos 40 siguen acá dormiditos. Y vuelvo a repetir ese mismo paso varias veces y voy a propiciar eso, que esa carga microbiana va a estar ahí y va a propiciar que mi carne, ¿no? Esté contaminada, inclusive se descomponga, ¿ya? Bueno, aprovechando el termómetro aquí, cuando yo realizo la cocción de mis alimentos, ¿ya? Cuando supero los 100 grados Celsius, supero los 63 grados Celsius, lo que voy a hacer es darle las condiciones para matar esa carga microbiana. Pero bueno, aquí estoy hablando de manera general. Recuerden que también tenemos diferentes bacterias, ¿no? Inclusive hay algunos que sobreviven a altas temperaturas, ¿ya? Muy bien. Les hablaba sobre la cadena de frío. En almacenamiento también tenemos que contar con lo que es los PEPs, ¿no? Primero en entrar, primero en salir. O el PVPS. Primero en vencer, primero en salir. ¿Ve? Entonces, todo eso tengo que ir viendo a la hora que voy a almacenar, ¿no? No puedo utilizar productos vencidos, para eso utilizo el PEPS. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos con la hora. Ya. También tenemos en lo que es la elaboración previa y procesamiento de alimentos crudos, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es habilitar nuestros productos. En ese habilitado lo que vamos a hacer es evitar contaminación cruzada.
para eso les hablaba, ¿no? Miren, aquí tenemos una tabla blanca para productos de consumo inmediato, una tabla roja para carnes rojas, otra tabla para pescados, otra tabla para verduras o frutas, ¿ve? Entonces, de esa manera evito la contaminación cruzada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los trozos de carnes, mira, acá nos dice, ¿no? Que eso se deben de descongelar antes de pasar a la área intermedia, ¿no? O sea, ya cuando voy a utilizarlos, ¿sí? Y estos se tienen que descongelar de preferencia por refrigeración. O sea, si está congelado, lo pongo en el refrigerador, temperaturas de 2 a 5 grados, y ahí va bajando su temperatura lentamente. ¿Qué pasa si yo le doy un cambio de temperatura brusca? Lo que voy a hacer es alterar, ¿no? La estructura celular de esta carne, ¿no? Entonces voy dañando y a veces digo, me he comprado buena carne, pero a la hora de consumir esta carne ya no tiene ese sabor agradable, es medio chiclosa inclusive, ¿no? Entonces, son por las malas prácticas de descongelamiento, ¿ya? Lo otro es utilizar agua segura para el descongelamiento, ¿no? Si voy a utilizar agua potable, que se esté en buenas condiciones, no vaya a ser que sea agua contaminada. Y por último, recalcarles nuevamente que los alimentos descongelados no se deben de volver a congelar, ¿ya? De preferencia lo refrigeran y lo utilizan cuanto antes. De lo contrario, lo que vamos a hacer es aumentar el crecimiento de la carga microbiana. Muy bien. En cuarto lugar, tenemos sobre la elaboración intermedia de procesamiento de alimentos cocidos. Miren, señores, cuando yo hago la cocción de un alimento, en este caso de las carnes que estamos hablando, estas tienen que superar los 80 grados centígrados. Y de esta manera voy a minimizar los riesgos por salmonela. Recuerden que la carne cruda tiene salmonela, ¿ya? Si yo no hago una buena cocción, en la parte interna, al centro del trozo de carne, ¿ah? No hago una buena cocción, voy a tener ese problema, ¿no? No voy a inactivar esa salmonela. Pero muchos me dirán, pero ingeniera, ¿y qué hago? Entonces ya no debo comer mi carne 3/4, o a mí que me gusta término medio, ¿no? No, sí pueden, solo que eso se somete a, a- a la temperatura adecuada y el tiempo necesario, pero siempre controlando al centro, ¿no? A esta parte del centro donde está rojita todavía, tiene que superar los 80 grados centígrados, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta. Em, A ver, sobre los aceites también, ¿no? Esos aceites de fritura, ¿ya? Estos no tienen que calentarse por encima de los 180 grados, ¿no? Uno dice, ya, entonces le pongo bastante calor y supero los 180 grados. Cuando yo tengo aceites, ya estoy dañando, ¿no? Voy a tener indicios de recalentamiento, ¿no? Y eso lo voy a poder observar mediante el color, va a ser más turbio, el olor, ¿no? Me va a malograr el sabor, inclusive cuando yo haga la fritura. Entonces tenemos que cuidar todo eso, ¿no? Recuerden que estos aceites reutilizados, esos ya tienen unos compuestos polares que superan el 25% y esto ya es dañino, ¿sí? Para eso, ¿qué podríamos utilizar? Estas cintas colorimétricas, ¿no? Nos ayudan a detectar cuántos de ácidos grasos o compuestos polares tenemos en nuestro aceite recalentado, ¿no? Muy bien. Y por último, tenemos la elaboración final, ¿no? Aquí nos indica que los ambientes, los materiales y en general todos los utensilios y equipos que vamos a utilizar en la elaboración de nuestros alimentos tienen que mantenerse en buen estado, ¿no? Y en buena conservación, ¿ya? Evidenciando y garantizando la higiene de los mismos. Es por eso que nos importa bastante que nuestra infraestructura, nuestros utensilios, sean los colores claros para evidenciarlos la falta de higiene más fácil, ¿no? Esas tablas de picar, como ya les hablaba, de colores diferenciados para cada tipo de alimentos, ¿no? Y de esa manera evitamos el tema de contaminación cruzada, ¿ya? También así debemos de evitar la contaminación cruzada de alimentos, trasladando la carga microbiana de alimentos crudos a alimentos cocidos o de consumo inmediato, ¿no? Miren, solo
para los alimentos que son de consumo inmediato, ¿no? Como un sándwich, una ensalada que me van a preparar, ¿no? En ese momento, solo para eso sí se requiere guantes. Ahora con la pandemia hemos visto que muchos usan guantes en todo momento, hasta para la fritura. Hay que ser coherentes también, ¿no? No podemos aplicar todo eso, eso podría ser un peligro. Pero en este caso, para manipular ya los alimentos de consumo inmediato, sí es importante y sí es necesario. Obviamente, señores, recuerden que los guantes también se lavan, también se desinfectan, ¿no? Igual que nuestras manos, ¿ya? Muy bien. Y un dato importante para mencionar es que los alimentos preparados no deben quedar expuestos jamás más de 2 horas al medio ambiente, ¿sí? En esos casos, nosotros lo que vamos a propiciar es eh, generar el tema de desarrollo de carga microbiana de manera eh, fugaz, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Muy bien. Eh, Creo que con eso terminamos. Ingeniero Solís, no sé si hay Ya, algunas consultas. Pasamos a la rueda de preguntas, por favor. muy bien, ingeniera Berta. Excelente exposición. Yo creo que tú como una experta nos has ilustrado muy bien qué es lo que pasa dentro de la cadena de los restaurantes, sobre todo, ¿no? Sabemos que los restaurantes pues, son en la mayoría un poco infecciosos porque no tienen los cuidados necesarios, aunque la municipalidad está tras ellos, pero aún así cometen muchos errores, ¿no? Más bien, si del público presente tienen alguna consulta, por favor, hacerlo a través del chat y yo le transmito lo que es la pregunta a la ingeniera Berta. En todo caso, a ver, yo voy a empezar, ingeniera Berta, una pequeña curiosidad que tengo. Usted habló de que el cloro se puede usar 50 partes por millón, creo que es para alimentos, luego 100 partes por millón, 200 partes por millón y va subiendo. El tema del manejo del cloro es muy importante. ¿Nos podrías decir cómo, por ejemplo, puedo yo preparar 50 partes por millón si yo estoy en un restaurante donde tengo quizás una jarra medidora o algo que pueda yo medir? Pero como usted dijo, las mediciones de la cucharita, de las tapas, no es estándar, ¿no? Cada uno tiene un volumen determinado, ¿no? Cada presentación un volumen determinado, no nos podemos guiar. ¿Cuál sería la forma más correcta, así, práctica y rápida de preparar para poder desinfectar estos alimentos, sobre todo los alimentos que están en contacto con la superficie de las frutas o verduras, así en forma no tan empírica, por supuesto, ¿no? Sino que podamos ayudarles a aquellos que puedan preparar ellos mismos, ¿no? Con lo que tienen, quizás, o necesariamente hay que comprar algún, alguna jarra medidora o una probeta, ¿no? O explicarles una pipeta, por ejemplo, ¿no? Caso en nuestro medio sí conocemos, pero el que trabaja en un restaurante, esa parte desconoce, ¿no? ¿Y cómo podemos llegar ahí para que prepare sus 50 partes por millón, por ejemplo? Sí, ingeniero, muchas gracias. De verdad que esto sobre la preparación de soluciones de desinfección es un tema que se debería de capacitar y promover más, ¿no? Y justo hemos visto esta carencia ahora que necesitamos el tema de utilizar la lejía a 1000 partes por millón. eh, Muchos no desconocen cómo es la forma de preparar, ¿no? O la cantidad adecuada. Básicamente, por ejemplo, eh, de manera resumida, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, buscar la etiqueta de nuestro producto. Como les decía, al margen de la marca, por ejemplo, marca Clorox, viene diferentes concentraciones, ¿no? Viene desde 2,5 hasta 5,50.
en la marca Clorox, ¿ah? Y así en diferentes marcas, ¿ya? Entonces, lo importante acá es ver la etiqueta y ver la concentración de esta lejía. Hay una fórmula bien sencilla, no pude traerlo ahora en las diapositivas para mostrarles, tal vez haya otra oportunidad para hacerlo, pero de manera resumida, eh, por ejemplo, ¿no? La lejía más comercial que se utiliza y que se encuentra en el mercado es de una concentración de 4%. Esta lejía de 4%, si yo quisiera agregarle 1 litro de agua, tendría que utilizar 5 mililitros. Yo sé que muchos van a decir, pero es complicado, ¿cómo mido mis 5 mililitros? No es tan complicado porque en este momento nosotros tenemos acceso a una farmacia y podemos conseguir una jeringa. Y en la jeringa ahí nos indica por mililitros y podríamos sacar los 5 mililitros. O lo otro, utilizar tal vez de los niños cuando les entregan sus jarabes, también unos vasitos, ¿no? Y ahí tiene las medidas, ¿no? Entonces, sí hay forma de medir, hay que buscar los medios, ¿no? Para el caso de restaurantes, yo les recomiendo que utilicen, por ejemplo, si les estoy hablando de 5 mililitros para 1 litro, y en un restaurante, si yo quiero desinfectar mis áreas más sucias, promedio voy a utilizar siquiera mis 5 litros. 5 litros de lejía que voy a utilizar, eh, digamos, para desinfectar algunas frutas o verduras de ojo, de cáscara gruesa, ¿no? Tendría que utilizar 25 mililitros, ¿sí? Y yo les recomiendo que sí se compren esa jeringa, está un sol, exagerado 2 soles esas jeringas, y de esa manera pueden medir, ¿no? Entonces lo que tendrían que hacer es sacar los 25 mililitros de lejía, echarle en una jarra, y a esa jarra agregarle, llenar hasta 5 litros de agua. ¿Sí? Es la forma que se recomienda. Y para las áreas más sucias, ¿no? Para lo cual necesitamos la concentración de, en ese momento, por favor, para los que nos están escuchando y saben que están preocupados también por el tema de la pandemia, nosotros tenemos que utilizar por 5 veces, ¿no? En este caso, para 1 litro yo tendría que utilizar 25 mililitros de lejía, ¿sí? Si gusta, yo ya tengo una tabla preparada, yo les puedo obsequiar esas tablas, tal vez en el grupo de WhatsApp, o si hay personas que nos están escuchando, les puedo hacer llegar esta tabla. Ahí yo tengo una tabla ya lista, simplemente para que ustedes digan qué lejía utiliza y cuánto es lo que deberían de agregarle para el tipo de concentración que van a utilizar, ¿no? Sí, ingeniero. Muy bien, excelente. A ver si nos hace llegar esa tablita. Yo creo que es necesario. Vería las cantidades, ¿no? Cosa que medimos y ya sabemos qué cantidades, ¿no? Como dice acá, una pregunta Lourdes, ¿no? Va relacionado con esto. Dice, en el caso de utensilios de cocina, ¿cuál sería la cantidad adecuada para la desinfección? Eso es lo que menciona. ¿Nos Sí, podrías ampliar un poquito? claro que sí. Para el caso de superficies en general que estarían comprometidas a algún tipo de contaminación en general, ahí me refiero a superficies como mesas u otros, la norma nos indica que deberíamos utilizar a 100 partes por millón, ¿sí? Eso era antes de la pandemia, ¿no? En este caso, para temas de la pandemia es a 1000 partes por millón, ¿sí? Sin embargo, yo les recomiendo que sean muy cuidadosos con el uso de la lejía. Recuerden que si nosotros no realizamos un buen enjuague, va a quedar residuos de cloro en este caso, las ollas, ¿no? Y luego al estar en contacto con los alimentos vamos a trasladar, y esa sería también una forma de contaminación química. Entonces, es importante que cuando nosotros utilicemos la lejía hay que realizar un enjuague bastante exhaustivo, ¿no? Una sugerencia que les podría hacer para el tema de alimentos, temas de desinfección, podría ser el uso de amonio cuaternario, el de quinta generación, o también el de dióxido de cloro. Estos son dos productos muy buenos, ya están validados, en las cuales su eficacia, y justo por el tema de contaminación por residuo de producto, por temas de contaminación, no hay mucho riesgo a comparación de la lejía, ¿no? Yo les recomiendo que la lejía lo utilicen para superficies muy sucias, ¿no? Como es el caso de los baños, de
de los lavaderos y de los pediluvios, ¿no? Para esos casos yo sí les recomiendo la lejía. Pero para superficies que van a estar en contacto con alimentos, les recomendaría otro producto. E inclusive, me van a estar en contacto con alimentos, una lavada profunda con lavavajilla, ¿no? Eso sí, siempre con agua que esté corriendo, ¿no? No agua emposada, mojar los servicios y enjuagar en esas bandejas o tinas donde acumulan agua, ¿no? Esas cosas sí no es recomendable. Ujú. Muy bien. A ver, acá tengo otra pregunta. Dice, ingeniera, buenas noches. Mi pregunta Y es, ¿cuánto de cloro debe tener el agua? Me supongo que se refiere al agua de grifo, al agua de caño, ¿no? ¿Cuánto es el cloro que le adicionan? Yo creo que ahí va relacionada la pregunta, ¿no? ¿Cuánto sí. de cloro tiene el agua? Ujú. Excelente pregunta, justo me olvidé mencionarlo ahora que hablamos. De verdad que es un tema bastante extenso. Pero la concentración mínima de cloro residual que debería tener el agua es de 0,5 partes por millón. Esa es la concentración adecuada. Eso es como mínimo, ¿sí? Nosotros cuando hacemos el análisis de cloro residual, cuando utilizamos nuestro kit de cloro, medimos, ¿no? Y eso tiene que tener, no tiene que ser menor al 0,5. Ujú. Muy bien. Eh, realmente este tema de desinfección y ahora que tenemos el problema de COVID es muy importante, importantísimo, al igual que el uso del alcohol. ¿El alcohol es recomendable para alimentos? Sí, claro que sí. El alcohol de 96, la verdad, es un producto que nos garantiza su eficacia es muy buena y lo mejor de todo es que no tiene un efecto residual, ¿no? Ya que el cloro lo que hace cuando colocamos en la superficie es actúa en la superficie, hay que darle el tiempo y la cantidad adecuada, tiene que cubrir toda la superficie y lo bueno del alcohol que se evapora, o sea, no queda un producto residual. Entonces es bastante idóneo, ¿no? Lo que hacemos, por ejemplo, nosotros en planta de alimentos para desinfectar nuestras mesas que son de inox, rociamos alcohol de 96, el puro, ¿no? El casi puro, de 96 grados, e inclusive le prendemos fuego. Se evapora por completo todo el alcohol y no queda nada, ¿no? Totalmente eficiente. Pero obviamente eso depende también de los materiales que voy a usar. Eso no puedo utilizar, digamos, en superficies como plásticos u otros, ¿no? Ujú. Pero sí, sí es Mm, muy bueno. mm, Interesante todo lo que nos acaba de decir, bastante, yo creo que nos has ilustrado. Más bien, si no tienen alguna consulta más por el chat, a ver, jóvenes, a ver, público presente, ¿no? Realmente nos has ilustrado con normas, ¿no? Todo este tema de inocuidad de alimentos. Bien, a ver, acá tengo otra consulta, dice, ingeniera, buenas noches. El caso de las loncherías que no cumplen con esa norma, ya que en su gran mayoría compran al cerdo vivo y se encargan del faenado. Eso ya sería considerado un error. Y miren, la realidad, eh, a veces tenemos muchas normas que ya están, como ustedes han visto, las últimas vienen desde el 2008, que están vigentes hasta ahora, ¿no? Nos dan las condiciones, tenemos inclusive instituciones, ¿no? Quienes velan por la vigilancia sanitaria. Sin embargo, lamentablemente no está implementado al 100%. Esa es nuestra realidad. Eh, yo he participado justo en varias oportunidades haciendo inspecciones con SENASA y hemos visto pues que las condiciones inclusive de la zona no son las idóneas, ¿no? El, no tenemos en este momento, por ejemplo, un camal exclusivo
eh, son deficiencias de nuestra zona, de nuestra región. Es un buen, miren, ese es un buen motivo tal vez para entrar también en esa área, ¿no? Pero lo que podríamos hacer, y esto es recomendación para todos, ¿no? No todos sabemos todo, pero podemos informarnos, ¿no? Ya hay normas, ya hay leyes, entonces hay que informarnos un poquito más y ver la forma de cómo implementamos todas estas normas para cumplir con lo básico y cumplir con la inocuidad, ¿no? Recordemos que el tema de, mm, de los parásitos que hay en los animales se da justo por las malas condiciones en donde se realizan este beneficio. Entonces, no hay que darle esas condiciones. ¿Cómo las evitamos? Me ha pasado en algunos casos en los restaurantes, por ejemplo, que lo ideal es tener varias zonas, que tenga todo un diseño adecuado para el flujo y evitar la contaminación cruzada. Pero la realidad no es esa, como les decía, ¿no? Tenemos restaurantes que han alquilado locales en las cuales ellos no pueden ni siquiera hacer cambios de infraestructura porque es solamente un alquiler. Pero señores, hay formas de darles condiciones, ¿no? Hay que condicionar. Ok, no tengo mi zona de vestuario, ya, ¿qué hago? Entonces, puedo trabajar por horarios, por ejemplo. ¿A qué hora llega todo el personal para que se cambie, les acondicione una mesa, una silla, ¿no? Para que se coloquen toda la indumentaria, para que guarden sus cosas, dónde lo van a colocar. Y luego continúo con mis operaciones. Entonces, de igual manera, ¿no? En esas chancherías que hay, yo sé que hay de manera inadecuada que están trabajando, pero hay que informarlos, hay que ver la forma, en este caso las instituciones públicas tienen la obligación de capacitar, de asesorar de manera gratuita. Obviamente eso no lo van a hacer a una persona o a una empresa, pero sí lo pueden hacer de manera de asociaciones, ¿no? Entonces, si nos están escuchando también en el público y ven esa deficiencia, podrían acercarse y exigir, pedir, ¿no? A SENASA o a las entidades que les competen, solicitarles capacitaciones, ¿no? No tengo las condiciones, pero ¿cómo voy haciendo ahora para ir minimizando esos riesgos de contaminación? Entonces, creo que está en nuestras manos también, ¿no? Inclusive como consumidores, nosotros también podríamos ir exigiendo, ¿no? Desde nuestros mercados, inclusive, ¿no? A nuestros vecinos, a los que expenden alimentos, ir enseñándoles cómo es la forma correcta, qué cosas están haciendo mal, lo cual podría estar propiciando el tema de contaminar nuestros alimentos y no garantizar la inocuidad de los mismos, ¿no? Entonces trabajemos en conjunto. Mm, muy bien. Yo creo que este tema es muy amplio, ¿no? Y podemos pasarnos mucho tiempo para seguir conversando. Sobre todo este tema de los camales, ¿no? Sabemos de que en Huancayo no hay ni un camal de lo que es el cerdos, beneficio de cerdos, pero hay en el mercado cerdos de nuestra zona. Entonces, como usted dice, no se garantiza la inocuidad de ese alimento. Puede ser que por ahí tenga parásitos, ¿no? Y tranquilamente va a una lechonería. Entonces, ese es el riesgo que se pueda generar en este tipo de beneficio, ¿no? Eh, bien, le voy a dar la palabra al ingeniero Rolando Salazar. Eh, a ver, Rolando, me estás pidiendo la palabra, voy a activar tu micro, o puedes prender tu micro ya. ¿Se puede? Ingeniero, buenas Ya, tardes. listo, ya. Buenas tardes. Buenas tardes, igualmente con toda la plataforma y felicitar a la ingeniera Berta por su brillante exposición. Solamente quería precisar con respecto a temas de políticas públicas. Hemos visto en el caso de Junín que tiene un promedio de 15 camales. Podría ser de repente un referente a nivel nacional que tenemos incluso más que Lima y Callao. Pero lamentablemente siempre conversando con nuestros amigos y socios de SENASA, que ahora trabajamos conjuntamente desde el inicio de la gestión, en algunas conversaciones han precisado que la mayoría de canales que son municipales lamentablemente tienen a veces problemas, ¿no? Por ejemplo, cumplen básicamente algunos parámetros
de inocuidad, algunos parámetros que indica la norma, cómo debe ser un camal. Pero siempre hay observaciones en la cual tienen que ellos realizar mejoras continuas. Lamentablemente, los municipios a nivel nacional tienen una debilidad en cuanto al área bromatológica. No se encuentran, digamos, especialistas en cuanto al tema de vigilancia sanitaria, por lo cual siempre hay una debilidad. Lamentablemente se cambian las gestiones cada 4 años y esta mejora continua en los camales municipales a veces se detiene. Entonces, SENASA como un ente fiscalizadora en el tema de inocuidad en productos primarios y pecuarios hace las observaciones. Pero ¿qué sucede? Nos comentan, cuando hay una sanción fuerte, entonces hacen una especie de artificios judiciales para poder de repente pasar levemente las sanciones, seguir funcionando, ¿no? Lógicamente la mejora no es Rolando, no escuchamos, creo que se fue el audio. ahora sí, bueno. Ya, ahora sí, ya. Entonces, repito, ya que nuestros presentes, de repente profesionales o algunos en la carrera de estudios, ya tengamos presente la sensibilización sobre estos temas, ¿no? Desde su punto, desde su labor como estudiantes, con estudios, o de repente asumiendo algunas funciones en algún sector económico, por lo cual nos estamos preparando. Como lo dijo ingeniero José, es bastante amplio hablar, pero sí debemos ya tomar conciencia, sobre todo en el tema de funcionamiento de restaurantes, para que ellos tengan conocimiento que se debe cumplir en lo posible a cabalidad todas las normativas en la cual se establece lineamientos y procedimientos. Nuevamente reitero las felicitaciones, ingeniero, y gracias por el pase a la intervención mía. De nada, ingeniero Salazar. Rolando. Cabe mencionar que Rolando es presidente de, ¿cómo se llama? A ver, si me ayudas, Berta. Aparte de ser, claro, presidente del capítulo ingeniero en industria alimentaria, de eso sí hay que reconocer a Rolando. Él es nuestro flamante presidente, ¿no? En esta presente gestión. También ocupa otro cargo dentro del gobierno regional. ¿No, Berta? Sí, ingeniero, él es director de la Dirección Regional de la Producción de Junín. ¿Ves, jóvenes? Ahí tenemos, él es egresado de la facultad, ¿no? Tanto como Berta como Rolando son dos profesionales, ¿no? De mucho éxito. Y yo creo que jóvenes, si me están escuchando, ustedes, ¿no? Sería bueno interrelacionarnos con ellos, ¿no? Para poder ver el tema de alimentos, poder ayudar, ver el tema de los restaurantes,
quizás con la facultad propiciar los convenios para que ustedes en cierta manera se puedan beneficiar, ¿no? Ahora que vamos a entrar ya a etapa de acreditación, necesitamos estos tipos de convenios con nuestros grupos de interés y el más beneficiado van a ser ustedes, ¿no? Ya muy pronto vamos a entrar a esa etapa de acreditación. Bien, ingeniera Berta, yo creo que ha sido una maravillosa exposición, un buen, una buena conferencia, ¿no? Pues nos hemos tomado este tiempo suficiente para poderlas escuchar, para poderlos escuchar. Bien, ¿no hay bien alguna consultita? No sé si tienen otra pregunta. Si no, darle las gracias eternas a ti, ingeniera Berta Pérez, por habernos apoyado en esta conferencia y esperemos de que no sea la primera vez, ¿no? Hemos visto tu currículum, entonces yo creo que nos podrías apoyar para la siguiente charla, enfocar el enfoque de este grupo de producción es sobre inocuidad de alimentos, ¿no? Quizás en otro sector o quizás este tema ampliar un poquito más, ¿no? De acuerdo al interés que hemos visto las preguntas, orientarla de esa forma. Otra vez, a nombre del grupo de proyección social de la facultad, te agradezco infinitamente por esta conferencia que acabas de dar. Más bien, yo te rogaría, Berta, no sé si podrías poner tu cámara abierta para poder tomarte una foto, ¿no? Ya chicos, a ver, Ana, ¿me avisas? Mm, Ya no, Ana. ¿Tomaste la foto? Lourdes, a ver si alguien me contesta. Angelito, ahí está el ingeniero Ángel Peña también. sí, sí, ingeniero, está tomada la foto. Sí, ¿no? Ya. Muy bien, algunas palabras, Ángel, para la ingeniera Berta. Abre tu cámara, tu micro, listo. Bien, agradecerle, señorita, su participación y yo creo que su formación profesional en nuestra facultad está dando sus logros y particularmente los éxitos en esta exposición que usted realiza. Muy bien, Angelito. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Solís, más bien si me permite unas palabras, por favor. Ya, a ver. Sí, como les decía al inicio, yo encantada de poder colaborar con mi facultad, colegas. eh, es de verdad bastante grato poder contribuir y apoyarlos con un poquito de los conocimientos que tengo. Y yo creo que todos los egresados tenemos eh, esa decisión para poder apoyar en cualquier momento que ustedes lo requieran, ¿no? Y desde ahora se está involucrando, ¿no? En la medida que se va viendo diferentes temas como lo que estamos haciendo, en las cuales se requiere personas que pongan el hombro, que se involucren, que averigüen, que investiguen, que conozcan, ¿no? A veces es bueno salir un poquito de nuestra ciudad, hasta de nuestro país, para ir y conocer nuevas vivencias, nuevos ambientes, nuevos conocimientos y trasladarlo nuevamente esto a nuestra región, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Es importante tener ese chip, ese bichito de investigación. Yo creo que están yendo por buen camino y bueno, siempre cuenten conmigo. Muchas gracias, ingeniero, por la consideración y por la invitación. Estoy siempre disponible para poder apoyarlos. Gracias. Muy bien, a nombre entonces de todo el grupo, muchísimas gracias a
A ti, Bertita, muchísimas gracias. A Rolando también, muchas gracias por el enlace, por haberme conectado con Berta, ¿no? Entonces, sumamos esfuerzo y tenemos el resultado, ¿no? Qué bueno que nuestros egresados tengan ese nivel, que hayan alcanzado esa experiencia. Yo creo que van a seguir alcanzando, van a seguir más logros en beneficio de la facultad y en beneficio de nuestra región, ¿no? Que tanta falta hacen de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Todo podrá faltar, menos los alimentos. Sin alimentos no podemos hacer absolutamente nada. Y mientras haya alimentos, ahí va a estar un ingeniero en industrias alimentarias, ¿no? Entonces, esta carrera siempre va a existir. Muy bien, ¿verdad? Bien, buenas noches. Entonces, buenas noches al público que nos está oyendo. Muchísimas gracias por su participación y nuevamente gracias, Beth. Bien, hasta otra próxima oportunidad.